Las pruebas PCR y de antígeno se efectuarán solo con pedido médico en el sistema público. Ante el incremento de casos de COVID-19 y la sobredemanda a escala nacional de pruebas PCR y tests de antígenos, el Ministerio de Salud Pública informó que emitirá un lineamiento para su utilización en el sistema público. La ministra de Salud, Jimena Garzón, indicó que estas pruebas ya no estarán disponibles a libre demanda, sino que deberán ser prescritas por un médico. Al momento estamos a libre demanda y eso nos está produciendo un estrés a nivel del sistema de detección temprana y de diagnóstico de COVID y no queremos que se nos acaben las pruebas antes de que nos llegue el siguiente lote, dijo. La ministra Garzón mencionó que en la actualidad no hay un determinado número de pruebas diarias que se aplique en el país, ya que todo depende de las necesidades epidemiológicas en cada zona que ya están identificadas. En Ecuador, agregó, existen más de 1.400 centros de detección temprana y de diagnóstico para COVID-19 y hay 200.000 pruebas en territorio con 30.000 PCR. Y tenemos que ser cuidadosos como las utilizamos para ser efectivos y eficaces, señaló. Las personas con síntomas respiratorios pueden acudir a cualquier centro del Ministerio de Salud Pública y un médico evaluará si necesita una prueba PCR o de antígenos. Alexis Moncayo comenta en el segmento Pichincha Opina. 7 de la mañana con 6 minutos. A ver, a mí me cogió de sorpresa y como para cerrar rápido este tema y pasar a los demás, porque hay muchos, incluido el tema de la fecha, que digamos vivimos el día de hoy, 5 de enero, Día del Periodista Ecuatoriano. Pero a ver, una vez más parecería que los ecuatorianos, por las decisiones gubernamentales o las decisiones que toman las autoridades, en este caso de gobierno, vamos en contracorriente, en contradicción y en contrasentido de lo que recomiendan las autoridades mundiales en materia de salud. La OMS, ¿qué es lo que ha dicho desde un primer momento? En casos como el COVID, que es una pandemia, que es un virus que circula en el ambiente, lo necesario, lo urgente, lo prioritario es el diagnóstico temprano. Y eso se consigue, como decía el titular, el principal de la OMS, haciendo pruebas, pruebas y más pruebas. Testeo, testeo y más testeo. Poniendo restricciones como lo está haciendo ahora el Ministerio de Salud, lo que va a ocurrir es que probablemente algunos ciudadanos, por evitar el trámite de ir a un médico, de pedir la prescripción médica, la receta, lo que sea, la orden médica, dejará de hacerse pruebas. Probablemente eso es lo que pueda suceder en algunos casos, no digo en todos, pero va a suceder en algunos casos. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que si una persona que presenta síntomas y ante el mínimo síntoma posible debería hacerse una prueba rápida, una de antígenos o una PCR, va a dejar de hacerse la prueba porque simplemente no tiene recursos como para ir a una consulta médica o lo que sea y que le dé el médico la prescripción, la receta o demás o la orden, que además el médico puede decir no, lo suyo es una simple gripe, porque también puede quedar a subjetividad del médico, decirle señor, usted no es necesario que se vaya a hacer una prueba de COVID, va a andar usted por ahí con el virus. Creo que este es un nuevo llamado para que decirles a los ciudadanos que se vacunen. Ayer a mí me encantó un tweet, tenía 3 palabras, del presidente Biden. En 3 palabras, el presidente Biden dijo lo que probablemente por estos barrios se habría convertido en un extenso comunicado de no menos de 5 párrafos. El presidente Biden en 3 palabras les dijo a los ciudadanos estadounidenses: vacúnense, háganlo, porque es necesario, porque es urgente, porque es prioritario, porque eso les va a ayudar a evitar, por un lado, contagiarse, y si se contagia, reducir el riesgo de mortalidad o de letalidad que puede llegar a tener este virus. ¿Por qué me parece que es un contrasentido más allá de lo que ha dicho la OMS y lo que hoy
dispone el Ministerio de Salud Pública en Ecuador, porque a un virus que se propaga en el ambiente no se le puede dar el mismo tratamiento que una enfermedad que, siendo muy muy grave, como por ejemplo el cáncer o la diabetes y demás, se le puede decir al paciente, digamos, puedes esperarte un día o dos para poder atenderte, ¿no es cierto? O sea, si en el caso del COVID lo que se necesita es el diagnóstico urgente para evitar que esta persona siga contaminando a otras. Es decir, en el caso de un virus lo que se necesita es el diagnóstico para aislar, para confinar, lo que se llamaba, ¿se acuerdan ustedes en la época más compleja de esta situación? El cerco epidemiológico, ¿no? Pero hoy estamos viendo que vamos una vez más en contrasentido de lo que han dispuesto las autoridades sanitarias a nivel mundial. Otra cosa que me parece inaudita es, si resultó tan fácil conseguir 9 millones de vacunas en 100 días, ¿por qué no es igual de fácil conseguir el mismo número de test o de pruebas PCR rápidas o lo que sea? ¿Por qué para el sistema de salud ecuatoriano, para el gobierno ecuatoriano, le resulta tan complicado adquirir pruebas y no adquirir vacunas? Porque resulta que ya esta semana empezamos nuevamente con la etapa de las dosis de refuerzo, ¿no es cierto? Entonces, si hay tanta facilidad para adquirir vacunas, debería haber la misma facilidad y acceso a los ciudadanos para poder hacerse pruebas. Creo que eso es prioritario. Ayer estuvo aquí con nosotros conversando en horas de la mañana, muy temprano, la doctora Inti Cori Quevedo, ¿no? Y ella, ¿qué nos decía? Nos decía que es necesario y urgente tener diagnósticos tempranos. Minutos más tarde resulta que el Ministerio de Salud Pública nos sorprende con esta disposición de que se requiere una prescripción médica. Nos sorprende, sí, porque, insisto una vez más, yo, no es la opinión de Alexis Moncayo, que es un simple periodista. No, esto lo vienen diciendo, insisto una vez más, las autoridades sanitarias a nivel mundial desde el inicio de la pandemia. Y el Ecuador fue uno de los países más deficitarios en cuanto tiene que ver con la disposición de pruebas. Recordarles que acá incluso a gobiernos locales, a municipios, a prefecturas, por haber cometido el error de adquirir pruebas para diagnosticar casos de COVID, se les empezó a investigar a través de la Contraloría y de la Fiscalía, que de la noche a la mañana se convirtieron en científicos y en especialistas sanitarios, ¿no? Esas cosas yo estoy seguro que solo pasaron aquí en el Ecuador, de verdad. Bueno, cierro ese tema para comentarles brevemente. Hoy, 5 de enero, es el Día del Periodista Ecuatoriano. ¿Por qué eligió este día el Congreso Nacional? Porque un día como hoy, 5 de enero de hace 230 años, en 1792, salió la primera edición del Primicias de la Cultura de Quito, que fue un periódico, un ejemplar impreso de la primera iniciativa periodística encabezada por el intelectual de aquella época, médico, periodista además y escritor, y uno de los próceres de la independencia de nuestro país y del continente, que es Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Javier Chusig. El Primicias de la Cultura de Quito fue el primer periódico ecuatoriano que nació en plena época colonial, y a pesar de su corta vida, solo se publicó durante 3 meses, se convirtió en un símbolo para la prensa nacional, indudablemente. Que esta fecha, más allá de los halagos que van a llover en redes sociales, en donde la mayoría de periodistas empezarán a autofelicitarse y autocomplacerse, sirva también para hacer reflexión. Yo acá no estoy, como dicen algunos desubicados, para darle lecciones de periodismo a nadie. Cada uno sabrá cómo ejerce esta profesión de la manera que crea mejor y más conveniente.
hay cosas que simplemente no se comparte. Yo no comparto mucho de lo que han hecho los medios, sobre todo privados, en los últimos años. Pero procuro desde este espacio ser absolutamente responsable con respecto de la opinión y con respecto de lo que ustedes merecen escuchar. Así que, insisto una vez más, yo no estoy acá para darle lecciones de periodismo a nadie, ni estoy para felicitar a nadie. Solo digo que este 5 de enero sirva una vez más para la reflexión. Hablar sobre el rol del periodismo, deplorable rol del periodismo ecuatoriano en la actualidad, lo seguiremos haciendo durante largo rato. Que sirva para la reflexión nada más esta fecha. 7 de la mañana con 15 minutos. ¿Hay algún otro tema, profe? Si no, yo sigo. Tema libre. Sí, mi estimado Alexis. Al hijo de Diego Kendo lo nombran en un cargo diplomático ante la UNESCO. Radio Pichincha. El presidente Guillermo Lasso designó a Cristian Oquendo Sánchez, hijo del comunicador Diego Oquendo, como primer secretario permanente en la representación del Ecuador ante la UNESCO en París. Así lo dispone el acuerdo emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del 10 de diciembre del 2021, cuando aún estaba en funciones como canciller Mauricio Montalvo, quien ahora será embajador del Ecuador ante la OEA. Mientras que Juan Carlos Holguín fue designado en su reemplazo y es el nuevo canciller desde este 3 de enero del 2022. Recordemos que Diego Oquendo fue uno de los primeros en recibir la vacuna sin ser parte del grupo prioritario. Junto a él, otros personajes formaron parte de la lista de vacunados VIP, cuando ni siquiera los profesionales de la salud habían recibido la dosis contra el COVID-19. Según Radio La Calle, Cristian Oquendo se desempeñaba como secretario cónsul de la Embajada de Canadá, donde recibía un total de $3,752, tanto por sueldo como por ajustes del costo de la vida en dicha misión internacional. Y sobre este tema, en los siguientes minutos comentará Alexis Moncayo en el segmento Pichincha Opina. ¿Para qué hablar sobre el rol del periodismo si tenemos estas joyas, no es cierto? Justo el día del periodista ecuatoriano. Escuchemos cuáles eran los reclamos que le hacía don Diego Oquendo una vez que Guillermo Lasso ganó las elecciones. El periodismo libre e independiente, pidiéndole al presidente electo ajustar cuentas por el apoyo en campaña. Cuidado. No desestimen a la radio. En la última elección presidencial, en que triunfó finalmente el señor Guillermo Lasso Castro, la radiodifusión y concretamente Visión jugó un papel fundamental en lo que tiene que ver con la votación de Quito y Pichincha. No se olviden, por favor, no nos miren de lado. Radiovisión jugó un papel fundamental en la votación de Quito y Pichincha. Radiovisión jugó un papel fundamental en la votación de Quito y Pichincha, donde ganó el presidente Lasso. Casi que el señor Oquendo se atribuye la victoria de Lasso y de Creo. Bueno, está saldada la cuenta, pues ya le pusieron al guagua en una de las embajadas o en el servicio exterior. Esto no estaría tan mal. Les digo de verdad, esto ni siquiera tendríamos que estar hablando de esto, porque el servicio exterior es parte de la función ejecutiva a través de la Cancillería, y en la función ejecutiva la Cancillería, como muchos otros espacios, son políticos, y yo puedo usar esos puestos políticos para cumplir con las cuotas. Por ejemplo, de gente que me apoyó en campaña, como el señor Oquendo, que dice que su radio le apoyó al presidente Lasso. Insisto una vez más, ni siquiera deberíamos estar hablando de esto, no estaría mal. ¿Saben por qué no estaría mal? Si es que antes se hubieran callado, se hubieran cerrado la boca y no hubieran pretendido dar lecciones de cómo manejar el Estado y de cómo ser honestos y de cómo imponer la moral y cómo dar lecciones de ética y de moral a otros.
porque esto era lo que decía Guillermo Lasso cuando candidato sobre el manejo político del servicio exterior. Escuchémosle al presidente Lasso, en esa época candidato a la presidencia. Sé que desde hace mucho tiempo los consulados y embajadas ecuatorianas son utilizadas como comodines políticos. En ellas se repite uno de los peores vicios de la política ecuatoriana, el palanqueo, el padrinazgo, gente que llega a acomodarse, gente que pide un puesto en Nueva York porque es chévere, pero nosotros lo vamos a parar y lo haremos ya, tan pronto lleguemos al gobierno. No escuché bien. Repitámosle, Esteban, por favor. Sé que desde hace mucho tiempo los consulados y embajadas ecuatorianas son utilizadas como comodines políticos. En ellas se repite uno de los peores vicios de la política ecuatoriana, el palanqueo, el padrinazgo, gente que llega a acomodarse, gente que pide un puesto en Nueva York porque es chévere, pero nosotros lo vamos a parar y lo haremos ya, tan pronto lleguemos al gobierno. Como comodines. Se reproduce en el servicio exterior uno de los peores vicios de la política ecuatoriana, que es el palanqueo y el padrinazgo. Gente que llega a acomodarse porque es chévere. Pregunto, en el caso del hijo de Diego Kendo, quien le apoyó en su campaña con su radio, que cumplió un papel fundamental para que usted gane la presidencia de la República, presidente Lasso, ¿no se repite este vicio? El del palanqueo y el padrinazgo. El que usted haya designado a Sebastián Corral, gerente de Teleamazonas, hombre de absoluta confianza de Fidel Egas, muy cercano al nuevo canciller, a quien, repito, le guardo muchísimo respeto, señor Olguín, como embajador en Reino Unido, ¿no es parte de estos comodines políticos? Del padrinazgo y del palanqueo, porque de lo que yo tengo entendido, el señor Corral, que también fue parte de uno de los vacunados VIP del gobierno de Lenín Moreno, no es diplomático de carrera. Lo mismo que el hijo de Diego Kendo, que tengo entendido es fotógrafo, me corregirán ustedes si es que estoy equivocado. ¿Cuál es la trayectoria en el servicio exterior de estas personas? Y así tengo entendido que hay un montón de casos más, como la esposa, la cuñada, la amiga, no sé qué, pariente de no sé qué periódico, ¿no? Y de los que se saben, ¿no? Porque después empiezan a salir una lista de comodines y de acomodados que son chéveres y por eso les ponen en los consulados y en las embajadas. Les vuelvo a repetir, de esto ni siquiera tendríamos que estar hablando, porque el servicio exterior, como el Ministerio de Educación, de Salud, el MIES, etcétera, 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 que están y son instituciones adscritas al Ejecutivo, sirven para llenar cuotas políticas. Pero ustedes se la pasaron durante 10 años dando lecciones de ética y de cómo manejar el Estado y de cómo manejar lo público. Resulta que llegaron e hicieron peores cosas. Y lo más anecdótico de todo es que esto, los días en que ocurre esto, uno de los jefes de la bancada de Creo, el señor Guido Chiriboga, dice ayer en una declaración que a mí me parece un completo despropósito, que en 7 meses del gobierno de Guillermo Lasso hizo más que el correísmo en 10 años. Yo quisiera preguntarle al señor Chiriboga, sin el ánimo de polemizar, sino de aclarar su despropósito y su declaración más que desatinada, desubicada y delirante. ¿Cuántas hidroeléctricas hizo pues el señor Lasso en 7 meses? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas escuelas del milenio? ¿Cuántas carreteras hizo? ¿O ustedes se van a pasar con la cantaleta de la vacunación durante los 4 años de gobierno? El Ecuador va más allá de la vacunación, que es un tema coyuntural importantísimo, lo hemos dicho aquí 10.000 veces. Es importantísimo, sí, pero es un tema coyuntural.
Importantísimo, sí, pero no es política pública, es un tema coyuntural. Porque mientras vacunan para el COVID, hay padres de familia que no pueden poner las pentavalentes a sus guaguas. Y eso sí es parte de la política pública. Porque mientras vacunan contra el COVID, ustedes no tienen ni siquiera PCRs para diagnosticar pues a los enfermos de COVID. Porque mientras venden lo de la vacunación contra el COVID, hay pacientes que tienen cáncer, que es una enfermedad en donde un tratamiento es debido a muerte, y no tienen acceso al tratamiento, señor Chiriboga. Pues mida un poquito más, ¿no? A veces estas declaraciones y las palabras y los discursos a ratos se les van, pero de largo, más allá de los propios conceptos que manejan esos mismos y la política, ¿no? Y sin embargo, también hay despropósitos como pretender decir que hoy por hoy el señor Lasso, según una encuesta, es el personaje del año en el Ecuador. No, según yo vi en la encuesta de Sedatos, el personaje del año es nadie o ninguno, 28%. Con el 20 y de lejos, o 21, está el señor Lasso, y por detrás de no sabe, ¿no? Lo cual habla además de la crisis, insisto, una vez más, de algo que conversábamos la última semana del 21, de la crisis de representatividad y de la crisis de liderazgo político que vive el Ecuador. Porque es evidente que eso es lo que está pasando, ¿no? Una crisis de liderazgo que hace que ningún político sea considerado por la mayoría de ecuatorianos como un gran personaje. Solo el 20% dice que el señor Lasso es el personaje del año, el 28% dice que nadie, ninguno, no sabe. En fin, 7:26 en la mañana. Antes de cerrar, y para nuevamente seguir conversando del personaje del año, el señor Lasso, presidente, usted se está volviendo ya monotemático. Se repite la misma estrategia del gobierno de Lenín Moreno. Ahí la cantaleta, y ayer un tuitero, buen amigo, se anticipaba lo que yo les iba a comentar hoy, pero me parece bien, porque además la buena lectura que tienen a rato los amigos en el Twitter, buena lectura de la política. Pasamos de la culpa es de Correa a ISA es el enemigo de la democracia. Tenemos el video, escuchemos al presidente Lasso, por favor. Es una actitud violenta la del señor Issa, es una actitud inaceptable la del señor Issa, es una actitud donde él no cree en el Estado, él lo que cree es en la actitud violenta de tirar piedra, incendiar edificios, secuestrar periodistas, atacar por la espalda a los periodistas. Eso es lo que hace el señor Issa, no hace más. Y por ese camino ni nos vamos a cuidar de la pandemia, ni vamos a lograr la reactivación económica y la generación de empleo. Por lo tanto, yo creo que el señor Issa debe madurar políticamente. Lo mandó a madurar a Issa. Issa le respondió a través de un tuit. No sé si tenemos, Estevita, en la captura del tuit, me avisa si ya lo tenemos nosotros en pantalla. Está en pantalla, esta fue la respuesta junto a un video musical, creo, ¿no? De la CONAIE. Leonidas Issa dice en su cuenta de Twitter: violentos son los evasores de impuestos. Ser enemigo de la democracia es no dar la cara por los Pandora Papers y arrodillarse ante el Fondo Monetario Internacional. Violencia es quitar el presupuesto de salud, de educación, es precarizar el trabajo. El miedo a nuestra unidad y la fuerza se le nota, señor Lasso. Vamos a pasar, les pregunto a estos dos líderes políticos, el líder de Creo y presidente de la República, y al señor Issa, líder de la CONAIE y presidente de una de las organizaciones sociales más grandes que tiene este país, que es la CONAIE, respetabilísima, por cierto, organización social. Vamos a seguir en esta cantaleta. O sea, presidente, con todo respeto, usted ya se está volviendo monotemático, ¿no? O sea, Lenín Moreno, cada vez que salía a una intervención en medios, era con el mismo cuento: la culpa es de Correa. Es el cuento de todos los días de Moreno. Ahora usted, presidente, Issa es el enemigo de la democracia. Y hay que estar pendientes de la respuesta de Issa. ¿Y el Ecuador? El atacar de la forma en que lo hace al señor Issa, a usted no le convierte precisamente en un gran demócrata, presidente. Porque usted tiene que respetar el legítimo derecho que tiene Issa de ser oposición, como el legítimo derecho que tiene UNES de ser oposición a su gobierno, o el legítimo derecho que tiene cualquier otra organización política a hacerle oposición a su gobierno. Así como usted hizo oposición al gobierno de Correa durante 10 años.
Y a usted nadie le persiguió, nadie le metió preso, nadie le dijo que era un vándalo cada vez que salía en marchas. Nadie le dijo que era un anarquista cada vez que se colaba a las reuniones de la CONAIE a decir que apoyaba la rebelión indígena. O ya se olvidó. El otro día nomás le recordábamos a través de un video en donde se le veía a usted azuzando al pueblo indígena en contra del dictador, como le llamaba Correa. Les voy a, para cerrar este tema, a propósito de eso de llamar violentos a los unos porque se oponen al gobierno y al gobierno porque ha tomado unas medidas obviamente antipopulares, impopulares, como quieran ustedes llamarlas, por reducir los presupuestos en salud, en educación. Esta semana me fui a ver The Matrix Resurrections. Buena película, no es tan filosófica como la primera trilogía, es más una historia de amor entre el personaje de Neo y Trinity, pero nos deja algunas ideas interesantes, ¿no? Algunas ideas interesantes. Y una era que lo que más incita a la violencia es la escasez. Esa frase me encantó. Les dejo ahí igual para la reflexión y si quieren ir a ver la peli, vayan a verla, está buena. Cerrando el comentario, quiero hacerles una invitación nada más por lo que está pasando sobre el tema del COVID. Ayer le escuchaba en una entrevista en este medio de comunicación a la prefecta de Pichincha que a través de Pichincha Humana, que es el brazo de salud de la prefectura, se están haciendo pruebas PCR. Ayer se hicieron alrededor de 600. Usted fue, Estevitan, ayer, hizo fila como un ciudadano más, ¿no es cierto? Yo también hice fila, me hice la prueba, salí negativo por suerte, ni el COVID me quiere. Vayan a Pichincha Humana, están en la Plaza de la República junto a la prefectura haciendo pruebas. El costo es de apenas $4, no se requiere prescripción médica. Si ustedes tienen síntomas, lo mejor es que puedan diagnosticarles de forma temprana. Entonces, a ver, tengo entendido que están en la Plaza de la República, como siempre en Pichincha Humana, y a partir de hoy también en 2 dispensarios más, porque recuerden que Pichincha Humana con sus servicios médicos no solo están aquí junto a la prefectura, sino en los 11 centros que tiene la prefectura de Pichincha, 11 centros médicos a lo largo y ancho de la provincia. Desde hoy van a estar también en los dispensarios de Villaflora y Carapungo haciendo y practicando y aplicando pruebas PCR. Hay que cuidar nuestra salud, así que si pueden y si tienen tiempo y si les urge porque tienen algún síntoma, no es que tengo una tos nada más o una gripecita nada más, mejor vayan y háganse las pruebas de eso.